hemos venido comentando, Pemex publicó sus estados financieros del primer trimestre de 2025. Entre enero y marzo, la petrolera reportó una pérdida neta de 43.3 miles de millones de pesos, algo así como 480 millones de pesos al día. Vamos a hablar al respecto con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. ¿Esto es, en otras palabras, un barril sin fondo? Pues es el reflejo de que la estrategia para rescatar a Pemex sigue sin dar resultados. Es el peor resultado desde 2020, el trimestre donde le pegó la pandemia del COVID. O sea, el peor resultado desde la pandemia. Veía yo algunas de las explicaciones, pero bueno, pues son situaciones, circunstancias que enfrentaron, pues, por no decir todas las empresas del mundo, las grandes petroleras del mundo, y ninguna tiene resultados tan adversos como Petróleos Mexicanos. Evidentemente pues la volatilidad derivada de los aranceles y la situación económica, pero pues eso no es solamente para Pemex, es para el mundo en conjunto, ¿no? Por supuesto, a ver, el resultado de Pemex se explica más bien por la caída de su producción que estamos en niveles de 1979, antes del auge de Cantarell, nada más para dimensionarlo. Ese es el medio del asunto. Al mismo tiempo, la deuda que tiene hace que su costo financiero sea muy elevado, y si a eso le metemos el tipo de cambio, que la mayor parte de esa deuda está denominada en moneda extranjera, buena parte de los ingresos de Pemex se ven afectados por el tipo de cambio, tenemos este resultado de una pérdida de 43 mil millones de pesos. Ya, el principal problema está en la refinación, es decir, en el sector que formalmente se llama, creo que transformación, ¿verdad? ¿Es refinación el principal problema o hay problemas en otros ámbitos de la petrolera? El gran barril sin fondo, sin duda, es la refinación. O sea, sin duda, este trimestre nada más el segmento de transformación industrial, que es donde está refinación, perdió 78 mil millones de pesos. Pero también hay problemas en la parte de exploración y producción, que es donde Pemex genera sus utilidades, porque el declive de la plataforma ha sido sostenido. El gran activo de Pemex, que es Kumalopsap, ya está en franco declive y no han logrado compensar esta caída con nuevos campos. Y si a eso le sumamos que ha caído la inversión, han caído las perforaciones de nuevos pozos por falta de recursos de la empresa, entonces se vuelve un círculo vicioso. Tienes Ujú. menos, menos operación para descubrir nuevos pozos, para desarrollar nuevos pozos, entonces no aumentas tu plataforma de producción y entonces generas menos ingresos, ¿no? También hay un tema muy importante en exploración y producción, a lo cual hay que sumarle la deuda con los contratistas, que también ya impacta la operación en la exploración y el desarrollo de nuevos pozos. Sí, por ejemplo, Ciudad del Carmen es un lugar que está virtualmente parado económicamente hablando porque todo Ciudad del Carmen vive de los contratistas de Pemex y Pemex no le paga a sus contratistas. Es un gran problema ese, ¿eh? Sin lugar a dudas, la economía de Ciudad del Carmen está colapsada por esa razón. Y aunque hay que decir que este trimestre hay una mejora comparado con el cierre del año pasado, o sea, cayó 20% la deuda con contratistas, pero sigue estando por encima de los 400 mil millones de pesos, cosa que hace un par de años habría sido impensable, o sea, sigue en niveles insostenibles. Sí, me decías hace un momento que en el terreno de la exploración y extracción hay un problema muy serio en cuanto a la disminución del número de pozos, de perforaciones de exploración, pero ¿no era ese el propósito de la reforma energética de 2013, liberar recursos, ¿no? Digamos, dar oportunidad a que la iniciativa privada pudiera asistir a Petróleos Mexicanos en ese tema? Claro, ese era el espíritu de la reforma en diferentes modalidades, ¿no? Los privados por sí mismos, por las licencias, los privados en sociedad con Pemex, en los contratos de producción, los contratos de utilidad compartida, pero por una parte es una reforma que no se le dejó madurar. Al final Ujú. del día, un proyecto ambicioso de aguas arriba en hidrocarburos te va a tomar 7, 8 años para ver los Ujú. frutos, ¿no? Y dado que se le cerró la puerta a las rondas, a las licitaciones desde 2018, bueno, la producción privada, aunque sí ha crecido, se quedó estancada, ¿no? Ahorita está más o menos en los 90 mil barriles diarios, que es menos de
del 10% de la producción petrolera a nivel nacional. Y por otra parte, Pemex, por una parte, tiene pocos recursos para invertir, así es que por sí misma no tiene con qué llevar a cabo todas las inversiones que sí se anunciaron el sexenio pasado, ¿no? Se anunciaron, pero al final no se hicieron, no cuajaron, Ujú. y ahorita vemos quedas muy importantes, ¿no? Y Sí, por o otro sea, lado, no se aprovecharon los mecanismos que sí tenían la ley ujú. para compartir riesgo financiero, riesgo operativo. Y en cambio Pemex por sí mismo ya lo está demostrando, pues no puede con este paquete. Y no tendría por qué poder, ¿no? Ujú, Porque al final del día, exigirle todo lo que se le exige a Pemex o todo lo que se le quiere exigir a Pemex es inabarcable para casi cualquier compañía. ujú. Quizá Aramco en Arabia Saudita puede, pero es un caso excepcional. No se le puede exigir tanto a una empresa que desde la exploración de nuevos campos potenciales hasta despacharte la gasolina. Es irracional pensar que Pemex puede hacer todo eso de Claro, forma eficiente. claro. ¿Qué tendría que pasar? ¿Tendría que concentrarse Pemex en la producción y dejar la refinación, dejar otras áreas donde está perdiendo dinero? No necesariamente dejar la refinación, pero sí pasar por una reforma profunda. A ver, en primer lugar, reflexionar sobre las 6 refinerías, sin contar Dos Bocas, ¿no? Dos Bocas, ahorita el reto es que opera a plena capacidad, pero de las 6 refinerías que ya tienes operando, ¿cuáles puedes realistamente reformar, por ejemplo, con coquizadoras y procesar el combustóleo y generar combustibles de mayor valor agregado? ¿Cuáles realistamente puedes rescatar? Y las que no puedes rescatar, hacer un plan a mediano plazo, quizá 10, 15 años, para cerrarlas probablemente. Madero en Tamaulipas puede ser un buen ejemplo. De un día para otro no puedes porque el impacto en la economía local, en la Ujú. economía regional sería muy alto. Pero un plan a 10, 15 años, ¿de qué puedes quizá reconvertir a petroquímica, por ejemplo? ¿Qué vas a cerrar, a desfasar en el mediano plazo? O sea, ese es el tipo de reflexión que tiene que estar haciendo transformación industrial, Ujú. porque el nivel de pérdidas que trae hoy es insostenible. Y no implica que Pemex deje de refinar, pero sí que cambie por completo su modelo de negocios Ujú. alrededor de la refinación. Digo, perder esta cantidad de dinero en un año con finanzas públicas bajo estrés, en el que se tiene que reducir el déficit, es algo que realmente es sorprendente, ¿no? Y si le metemos la caída del precio del petróleo las últimas semanas, se pone más complejo el asunto. O sea, Pemex, o más bien la hacienda pública con la reforma al régimen fiscal de Pemex va a percibir menos ingresos porque esta idea de que es neutral realmente no lo es. Si hubiera estado en vigor el año pasado, el Estado mexicano hubiera recibido 10% menos en derechos y impuestos por parte de Pemex. Y si a eso le sumamos la caída en el precio del petróleo y la caída en la producción, los ingresos petroleros en lo que queda del año probablemente se van a reducir de forma importante. ¿Sigue siendo relevante para el ingreso en las arcas públicas, petróleos mexicanos, o representa un lastre? Todavía representa utilidades para la hacienda pública, eso Ujú. hay que dejarlo claro, pero si sacamos el neteo, por ejemplo, entre lo que le aporta el Estado mexicano y lo que le regresa a Pemex, la cifra es positiva, pero ya estamos hablando de menos de el 10% de los ingresos de la hacienda, ¿no? Así es Ujú. que sigue siendo positivo, sigue siendo negocio, pero es un negocio que se ha vuelto mucho más pequeño. O sea, las finanzas públicas, y esto es positivo en el largo plazo, Sí. han seguido despetrolizándose. Pero a ver, si esto fuera una empresa privada, lo que recibiría en ingresos vía impuestos la hacienda pública sería más o menos. ¿Qué podríamos decir al respecto? O sea, si Pemex fuera una empresa privada, Pemex no existiría, Sí, para bueno, sí, empezar. porque a nadie Pero se le puede permitir perder 480 millones de pesos al día. Sí. exactamente. Pero a ver, México, el modelo que se impulsó en 2014, en ese sentido era correcto, ¿no? Pensar que alguien más que no sea el Estado mexicano asuma el riesgo y sea quien te pague regalías. Al final, ese modelo, el plazo era mucho más rentable, Ujú. dado que te evitas tener las broncas que tienes como Pemex ahorita, una deuda que te representa casi 6% del PIB, ¿no? Sí. Pero bueno, es hipotético, al final no es la realidad, ¿no? Y ahorita tenemos una empresa con una carga financiera, con una carga de deuda Ujú. tremenda que algo tienes que hacer con eso, ¿no? Claro. Por más que mañana cierres Petróleos Mexicanos, Ahí se alguien queda la tiene que deuda. pagar esa deuda Pues sí. y alguien Pues tiene que asumir esta carga.
Claro. Oscar, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Encantado, Pascal.